Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer una vez más los versículos 1 al 3, pero vamos a continuar hasta el 9. ¿Sí? Vamos a continuar esta vez hasta el 9 para seguir el tema. ¿Vamos? Entonces, lean conmigo, por favor. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia que de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana, porque una vez más podemos reunirnos como iglesia, con el fin de poder estudiar tu palabra y poder ser edificados en ella. Queremos, Señor, rogarte de manera muy especial que nos permitas ahora estar atentos a lo que tu palabra quiere decirnos. Que quites cualquier tipo de indisposición que haya en nuestro cuerpo, que quites también cualquier distracción que se pueda presentar, con el fin de que estemos enriquecidos al leer tu palabra, al estudiarla, al meditarla. Rogamos, Señor, para que no solo la meditemos, sino que también la pongamos en práctica. Y ayúdanos a cada día poder seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Terminamos la semana pasada en el verso 2, viendo la parte final, y en el versículo 3 vamos a observar una situación muy típica de Pablo, pero que realmente es algo que Pablo anhela que la iglesia tenga, y en este caso es la iglesia de Corinto. ¿Sí? Él anhela que la iglesia en Corinto tenga gracia y paz. Gracia y paz. Si notan ustedes, todas las cartas de Pablo, él está rogando a Dios para que su gracia esté en cada iglesia. Y esa gracia no es otra cosa que la manifestación gloriosa de la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo a nosotros. El regalo inmerecido que tenemos nosotros de parte de Dios. Esa es la gracia que Dios quiere y que Pablo anhela que nosotros tengamos. Pero aparte de eso, la gracia que también Pablo quiere que la iglesia tenga es que en medio de estas circunstancias que vamos a ir viendo más adelante en la lectura de esta carta y en el estudio de la misma, es que ellos puedan permanecer en esa gracia
aunque el mundo a su alrededor se esté corrompiendo cada vez más. Y sabe, hermano, esto es algo que también nosotros deberíamos rogar al Señor. Es triste ver cómo la sociedad moderna está cada vez más y más deteriorada. Y es triste también ver cómo en algunas ocasiones los creyentes, que deberíamos ser conocidos y reconocidos en todas partes por ser diferentes, estamos siendo iguales a lo que el mundo hace. Y es porque de alguna manera hemos permitido que la gracia se aleje de nosotros. Y no porque Dios quiera alejar su gracia de nosotros, sino porque para nosotros es más importante vivir bajo la gracia del mundo, agradando al mundo, que el mundo se sienta bien con nosotros. ¿Sabe algo, hermano? Esto es algo muy triste, porque en este sentido el cristianismo ha pasado a ser uno más del montón. Ya no hay diferencia. No se ve la diferencia. La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hacer las cosas, la asumimos de allá afuera. En lugar de implantar nosotros la forma que Dios estableció. Y es triste porque escuchaba en alguna ocasión a un predicador decir: es que la iglesia tiene que modernizarse, es que la iglesia tiene que ser atrayente, es que la iglesia tiene que ser llamativa al mundo. Y yo le pregunto, ¿qué más llamativo que ser diferente? ¿Qué más llamativo que ser distintos? Eso llama más la atención que cantidades de luces y humo y música alborotada. Eso llama más la atención. Que la gente puede decir: oye, esa gente, ¿y qué? Son diferentes a nosotros. Hacen las cosas de manera distinta. Se visten distinto. Hablan distinto. El problema es que hubo un movimiento por allá por los años 80 de hombres jóvenes que empezaron a estudiar en los seminarios bíblicos con la ideología de llegar a pastorear algún día. No porque tuvieran el llamado al pastorado, sino porque les pareció interesante ir a estudiar. Y tuve una discusión con un grupo de ellos en algún momento, porque por el solo hecho de estar estudiando en el seminario, ya quería que se les llamara pastores. Hasta que un día tuve que decirle a uno de ellos: ¿sabes algo? Para poder decir que eres pastor, debo ver tu rebaño. ¿Dónde está tu rebaño? Obviamente se disgustó mucho conmigo.
porque me dijo, no lo tengo, pero lo tendré. Entonces le dije, bueno, cuando lo tengas, te diré pastor. Cuando lo tengas, te diré pastor. Ahora no lo digas. Y sabe, hermano, este grupo de jóvenes que ingresaron a los seminarios salieron con el propósito de conformar sus iglesias. Algunos todavía las tienen, otros ya no. Conozco varios de ellos. Algunos ni siquiera están siguiendo el cristianismo ya, pero querían que les dijeran pastores, porque se tomó la idea de que el seminario hace pastores. Y déjeme decirle algo, hermano, el seminario no hace pastores. El seminario hace personas que conocen algo del Evangelio, que conocen algo de la palabra de Dios. Pero el único que hace pastores es el Señor, porque Él es el que llama. De tal manera que este grupo de personas empezó a meter dentro de la iglesia este tipo de movimientos que se ven hoy. Algarabía, bullaranga, luces y cosas como esa, que ellos dijeron son llamativas. Porque es que hay que entretener al público. Y es que ellos no están viendo a la iglesia, a los creyentes, no lo están viendo como el pueblo de Dios, sino como un auditorio. Un público que paga su boleta para entrar a ver un espectáculo. Se olvidaron de la gracia, la dejaron de lado. Y fue cuando empezó todo este movimiento de predicar sobre la prosperidad. Es que Dios quiere que seas rico. Es que Dios quiere que vivas bien. Es que Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Cosas como esas empezaron a enseñarse en los púlpitos, haciendo desviar la mirada de la palabra del Señor. Por eso cuando Pablo dice gracia y paz, se está refiriendo a la gracia del Señor en nosotros, no a lo que el mundo considera que es paz. Porque usted vaya allá afuera y pregúntele a alguien si está en paz, y van a decir, pues mientras tenga un buen trabajo, mientras tenga un buen sueldo, mientras tenga una buena casa, mientras todo marche bien, tendré paz. Mientras todas las cosas estén funcionando como debe ser, yo tendré paz. Pero vayamos a las Escrituras, ¿y qué dice el Señor? Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se da cuenta? Algo totalmente diferente a lo que ellos consideran paz. Pero esto es lo que ellos tomaron para decir, traigámoslo a la iglesia y tendremos más gente. Porque lo que importa es tener las bancas llenas, para que así también las arcas estén llenas. Ya no me importa si la persona es creyente o no. Lo único que nos interesa es entretenerlo un poquito y luego que pague la boleta al salir dando su diezmo.
Eso es lo único que importa. Gracia y paz a vosotros. Hermano, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. ¿Y sabe cómo lo dice? Vine a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Hermano, usted y yo vamos a tener que llevar una vida tan diferente que definitivamente nuestra familia va a ir en contra nuestra. Y yo le pregunto, ¿en este momento está sucediendo eso en su casa? ¿Están en contra suya o están a favor? Pues, si están a favor, preocúpese. Y preocúpese ¿por qué? Porque entonces seguramente usted no está haciendo las cosas como Dios manda. No está viviendo como Dios manda. Está viviendo como el mundo quiere. Y eso hace que usted tenga paz. Ahora hay que tener en cuenta que Pablo está hablando de una iglesia, ¿sí? Y se supone que en la iglesia están los creyentes. Y se supone que los creyentes deben vivir en la gracia del Señor y en la paz del Señor. Hacia afuera todo se esté derrumbando, hacia afuera todo se esté destruyendo, el creyente vive en paz. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿tienes paz? ¿Tienes la paz del Señor reinando en tu vida? Ojo, no estoy hablando de que no haya preocupaciones. Sí, hay preocupaciones, obviamente. Pero en medio de las preocupaciones, ¿tienes paz? ¿O no la tienes? ¿De cuál paz estamos hablando? De esa paz que el mundo no da, que solo da Dios a sus hijos. No quiere decir que se hayan acabado los problemas, no, los problemas siguen iguales. Las facturas hay que pagarlas, los arriendos hay que pagarlos, la alacena se vacía, la ropa se rae, se daña. ¿La qué? Y eso sigue pasando. Pero en medio de eso, tienes paz. O es de los que piensan, ¿será que Dios me abandonó? Porque todo me está saliendo mal. Por donde meto la cabeza me dan. Nada me sale bien. Todo es problema. ¿Por qué será? Pero la paz del Señor continúa en ti. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A qué gracia y qué paz estaba refiriendo el Señor? Pablo.
cuando escribió esto. ¿Por qué dice de Dios nuestro Padre? Porque el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Esa es la gracia del Padre. ¿Y la del Hijo cuál es? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la paz, esa es la gracia, el regalo de Dios Padre y de Dios Hijo, que nos dice, mira, ahí está todo. Dios, el Padre, es dueño de todo. Tiene una casa gigantesca, muchas moradas hay en ella, y la gracia del Señor Jesucristo es, yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. ¿Y la paz cuál es? Él está preparando el lugar, pero cuando Él venga, por segunda vez, nos llevará a ese lugar a vivir con Él para siempre. Eso me da paz. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, Señor, entonces yo me quedo esperando la casa que el Señor me tiene preparada ya. ¿Sí? No, Él dice que mientras Él viene, nosotros debemos vivir en esta tierra. Pero hay que vivir en esta tierra como si fuéramos extranjeros, peregrinos, personas que no tienen morada fija aquí. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a esto que creemos que es lo último que hay. Y hay personas que las he escuchado decir, es que si yo perdiera tal cosa, se me acabó el mundo. Alguna vez escuché a una hija decir, es que si mi mamá se muere, se me acabó el mundo. La mamá murió y a ella se le acabó el mundo. No, ahí sigue. Ahí sigue. No se acabó el mundo. Pero nosotros como creyentes sí debemos tener en claro, Señor, tu paz reina, porque tu gracia ya se manifestó. La gracia de Dios ya se manifestó en nosotros. Ahora, ¿qué se está manifestando? La paz. Pero lo que tenemos que preguntarnos usted y yo es, ¿la tenemos? ¿Tenemos la gracia y paz del Señor con nosotros? ¿O no la tenemos? No hay términos medios aquí. No es que tenga un poquito y el otro no. O la tienes o no la tienes. Así de sencillo es. O eres creyente o no lo eres. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. Así de sencillo es. No hay puntos medios. No hay nada intermedio. Y esto, mi hermano querido, es algo que usted y yo debemos tener claro. Muy, muy claro. De pronto nos hemos acostumbrado a creer que hay cosas que dependen de nosotros, que nosotros podemos hacerlo. Pero déjeme decirle, no es así en la vida cristiana. Todo, absolutamente todo, depende de Dios. Como lo veíamos esta mañana ahí en Deuteronomio capítulo 9, ¿recuerdan? Cuando el pueblo de Israel toma posesión de la tierra prometida, el Señor tiene que llamarle la atención y les dice concretamente, no piensen, no consideren, no crean que esto es por algo bueno que ustedes hicieron. De ninguna manera. Porque ustedes son malos.
Lo dice ahí, léalo con calma en su casa. Deuteronomio 9:6 dice: son un pueblo duro de servicio. Esto que les he dado es porque yo se los quiero dar, no porque ustedes lo merezcan. Hermanos, Pablo está rogando que la iglesia en Corinto pueda tener gracia y pueda disfrutar de la paz del Señor. Y es lo que también quiere para nosotros hoy. Con esto se cierra la introducción del capítulo, lo que es el saludo solamente de Pablo. Pero vayamos ahora al verso 4, y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Esta mañana la hermana directora nos hacía pensar en aquellas personas que han sido de bendición para nosotros. Y algo que Pablo tenía muy claro es que él había sido bendición para la gente en Corinto, porque él llegó a ese lugar llevado por Dios. Y en medio de toda la pudrición que se encontraba la ciudad de Corinto, él empieza a predicar el Evangelio y empieza a iluminar ese lugar. Porque no había en ese lugar luz. Estaban allí absortos, embelesados en el pecado, haciendo todas las cosas que iban en contra de Dios. Pero Pablo llega a ese lugar y empieza a alumbrar. Tal vez una luz pequeñita, muy ínfima, pero empieza a alumbrar. Y algunos empiezan a querer saber qué es esa luz. Y Dios los va trayendo a Pablo, y cuando Pablo les predica, la luz empieza a brillar más. Cada vez iban anexándose más y la luz era más fuerte, al punto que en este momento Pablo deja una iglesia conformada en medio de una ciudad tenebrosa. Tal y como el Señor Jesucristo dijo: ustedes son luz en medio de las tinieblas. Una ciudad asentada en un monte no se puede ocultar. No se enciende una luz y se mete debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Eso era la iglesia en Corinto. Un lugar que iluminaba a la ciudad de Corinto. Y por eso Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ay, Pablo tenía muy claro que Dios era el que lo había llevado allá, y que los creyentes que habían nacido allí era porque Dios los había llamado. Y era una razón por la cual Pablo estaba agradeciendo. Estaba dando gracias a Dios. ¿Sabe? A veces nosotros olvidamos con facilidad a aquellas personas que han sido bendición para nosotros. De alguna manera se nos olvida que alguien nos enseñó la palabra de Dios. Se nos olvida. Llegamos al punto de pensar que nosotros siempre fuimos de ahí, que nunca necesitamos a nadie.
Pero gracias a hombres y mujeres como Pablo, que un día llegaron a la oscuridad en la cual nosotros vivíamos para alumbrar y que nosotros fuésemos atraídos por esa luz, es que estamos hoy aquí. Y sí, hermano, déjeme decirle, yo doy muchas gracias a Dios. Porque aunque hoy tenga diferencias con el pastor con quien crecí, en la parte doctrinal, fue el instrumento que Dios usó para llamarme. Fue el instrumento que Él usó para sacarme de esas tinieblas y hoy permitirme brillar también. Yo le doy gracias a Dios por Él. Y ruego al Señor que este hombre pueda volver a caminar en la senda verdadera. No podemos dejar pasar esto por alto, porque esas personas fueron las que Dios tomó para llamarnos a nosotros. Fueron esos hombres y esas mujeres que nos predicaron un día el Evangelio, por quienes ustedes y yo estamos aquí y debemos estar agradecidos. Pablo dice, doy gracias por ustedes. Doy gracias por ustedes. Y sabe, hermano, yo también doy gracias por ustedes. Porque en el transcurso de estos años que Dios me ha permitido estar aquí con ustedes, han llegado unos y se han ido otros. A unos los he sepultado, a otros no. Pero el Señor me permitió conocerles y de alguna manera, para bien o para mal, marcar sus vidas. Y no piense que yo me creo muchas cosas por eso. Simplemente llego a la conclusión que escribí a un pastor amigo diciendo lo siguiente: doy gracias a Dios por todos los que oran por mí, por este siervo que todavía no ha alcanzado el lugar honroso de ser llamado inútil. Cuando leí eso, mi corazón se conmovió muy fuerte dentro de mí. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez algunos de nosotros en algún momento nos hemos creído indispensables en Él. Hemos creído que ya alcanzamos un lugar de privilegio al lado del Señor. Y este hombre me hizo reflexionar en ello, en pensar que todavía, a pesar del trabajo que desarrollamos los pastores, a pesar de todo lo que implica el pastorado, todavía no hemos llegado al punto honroso de ser llamados siervos inútiles. ¿Y sabe algo? Decir que el Señor nos dijera eso debería ser para nosotros un gran privilegio. Porque recuerde, el texto dice: siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaron a hacer, hicimos.
¿Y sabe algo? ¿Por qué puedo identificarme con este hermano cuando dice eso? Porque ni siquiera lo que nos mandaron a hacer hemos hecho. Todavía ni siquiera llegamos a ser inútiles. Ni siquiera. Pablo está dando gracias por ese lugar al que Dios le permitió llegar, por esas personas a las que Él le permitió alcanzar. Igualmente, doy gracias a Dios por ustedes. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, yo lo tengo muy claro y espero que usted también lo tenga. Pablo lo tenía. Y él no está diciendo, ustedes están ahí por mí. Él no está diciendo, ustedes son lo que son porque yo les prediqué. Tampoco está diciendo, ustedes llegaron a ser una iglesia porque yo los formé. No. Él tiene claro que ellos están allí y que ustedes están aquí, no por mí, sino por la gracia del Señor que fue manifestada en ustedes. Nosotros, como pastores, y en el caso de Pablo, como apóstol, él solamente hizo lo que debía hacer: sembrar. Por eso es que más adelante van a ver cómo Pablo hace mella en esto y dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermano, es triste que algunos creyentes estén en las iglesias por compromisos con su pastor, porque es que él es el que, y si ese pastor no está, no, hermano, si ese pastor no está, habrá otro. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Si un pastor se va, el Señor traerá otro, porque la obra no es del pastor de turno. Pero algo que nosotros los pastores sí debemos tener en claro es que mientras estemos en un lugar, debemos considerarlo como propio. Debemos considerarlo como nuestro. Porque solo cuando yo considero algo como mío, es que lucho por ello. ¿Y el resto? ¿Lucharían ustedes por la casa del vecino? ¿Cierto que no? ¿Para qué? Es la casa del vecino. Pero por cuál sí se haría matar. ¿Cierto? Por esa sí. ¿Lucharía usted por la esposa del vecino? ¿Por los hijos del vecino? No, porque no son suyos. Pero ¿por quiénes sí lucharía? Por los suyos. Por los suyos. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros los pastores, a tener la iglesia como nuestra hasta que Él nos tenga ahí. Y el día que Él nos quiere llevar a otra, empezar a ver esa otra también como nuestra.
gracia del Señor es así. Hermano, ¿sabe algo? Cuando Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, yo no creo que él estuviera pensando solamente en los corintios, sino que estaba pensando, ese vosotros son todos aquellos a los cuales Pablo les pudo predicar. Y entonces aquí es donde nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por cuántos vosotros daríamos nosotros gracias? ¿Cuál sería el número de ese vosotros para nosotros? Para usted y para mí. A ver, siempre recuerdo una historia real de mi vida. Cuando el Señor me permitió ir a un pueblo allá en el valle, arriba de Jamundí. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver la transformación de una vida. Y fue tan emocionante para mí. Porque me sucedió algo, y siempre lo he comparado, con el pasaje del Señor cuando va a la región de Gadara. Yo llegué a un pueblo que no conocía, ni siquiera sabía que existía. Y durante muchos domingos dejé de asistir a mi iglesia por estar allá. Salíamos el día sábado en la mañana y regresábamos el domingo en la noche. Teníamos que caminar por horas yendo a diferentes fincas a compartir el Evangelio. Pero un día de tantos, un domingo específicamente, el Señor me permitió, después de haber caminado durante varias horas, sentarme en una banquita del Parque Central, y al lado había un hombre muy ebrio, muy borracho, y era conocido como el borracho del pueblo. En medio de su borrachera, yo empecé a compartirle el Evangelio. Mi compañero me dijo, ese tiempo es perdido. Ese borracho, ni cuidado te está poniendo. Pero yo seguí compartiendo con él. El sábado, cuando íbamos de regreso para allá, estaba en mi mente. Y yo pensaba, Señor, ¿será que me permitirás ver nuevamente al borrachito? Hermano, déjeme decirle que fue la parte más emocionante de mi vida, cuando el domingo lo veo al hombre sentado en el parque esperando, sin un trago sobre él, totalmente sobrio, bien vestido,
y esperando a seguir hablando conmigo. Y él me decía estas palabras. Yo estaba borracho. Pero esas palabras que usted me dijo cambiaron mi vida. Tuve que abrazarlo en ese momento. Y di gracias al Señor, porque vi repetido el encuentro del Señor con el Gadareno. Cuando yo lo miraba no podía creer. Y muchos de los del pueblo que sabían que era el borracho del pueblo, lo miraban y preguntaban, ¿qué pasó? Pero era como si él estuviera tal cual, como dice el pasaje, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvimos la oportunidad de alquilar un lugar para iniciar predicaciones ya públicas, y fue más emocionante ver cuando este hombre fue el primero que llegó con su Biblia en la mano. Fue el primero. Y todavía duele mi corazón por la forma en que tuvimos que salir de ese lugar. Porque desafortunadamente, aunque no puedo decir que soy un desplazado de la violencia, espiritualmente lo fui. Porque el pueblo estaba tomado por la guerrilla de las FARC. Y logramos salir con vida. Porque uno de los jefes guerrilleros de ese sector también le habíamos compartido el Evangelio. Y él nos dijo, muchachos, la orden está dada. Ustedes no deberían salir hoy de aquí. Pero yo voy a jugar mi cabeza. Váyanse. Váyanse. Todo el camino de regreso lloraba. Pero es ahí donde uno entiende lo que es lograr ser luz, al menos por una vez. Y hermano, déjeme decirle esto, porque cuando Pablo está dando gracias por ellos, por los corintios, lo hace de manera real. Lo hace de manera real. Pablo se tuvo que enfrentar muchas veces a toda esta corrupción, a toda esta cantidad de porquería que estaba en la ciudad de Corinto para poder seguir alumbrando. El problema es que nosotros muchas veces no queremos alumbrar. No queremos. Y es bueno que podamos brillar de verdad. Hermano, cuando nosotros tenemos la oportunidad
de compartir con otros el Evangelio y ver vidas transformadas por el Señor, no por nosotros, sino por el Señor, es maravilloso. Es maravilloso. Y lo puedo decir también por ustedes, porque también Dios me ha permitido ver el cambio que algunos de ustedes han tenido. Y espero en el Señor, si es así su voluntad, poder ver todavía muchos más cambios. Gracias doy siempre a Dios por vosotros. Y luego dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Saben? Pablo, y por eso es mi personaje admirable dentro de las Escrituras, el apóstol Pablo, porque él nunca se creyó mayor cosa, porque él nunca estaba pensando en que por él era que se habían logrado tantas y cuales cosas, sino sencillamente él tenía claro que todo lo que sucedía era porque Dios lo hacía y lo sigue haciendo. Por eso es importante que nosotros podamos tener esto muy claro. Ahora bien, si leemos todo el versículo de corrido, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los versículos posteriores nos van a mostrar una característica que los corintios tenían. Y yo les manifesté a ustedes algo de eso cuando hacíamos la introducción de la carta. Y es que los corintios tenían una situación muy especial. Y es que por estar tan cerca a las ciudades de Atenas y todo lo que tenía que ver con el movimiento filosófico de la época, eran personas que tenían un muy alto nivel de conocimiento. Eran personas que tenían mucha sabiduría humana, por decirlo así. ¿Sí? No eran personas que no habían estudiado, por el contrario, eran personas que estaban muy preparadas en torno a lo que es la educación secular. ¿Sí? Ellos tenían todo el conocimiento filosófico, todo lo que es el conocimiento de pensamiento humano. Y Pablo loa esto en este momento, es lo que él les está haciendo ver. Les dice, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. En otras palabras, ustedes tenían un conocimiento natural de las cosas, pero el Señor se manifiesta en ustedes dándoles un mayor conocimiento, no humano, sino espiritual. Y una vez más se cumple lo que el Señor dijo. Bienaventurado eres, Padre, te alabo, Padre, como Él dice. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la diste a los humildes. ¿Sabe? Los corintios tenían esa característica. Ellos eran reconocidos como una ciudad que tenía mucho conocimiento, pero
les faltaba el conocimiento principal. Porque todo giraba en torno a pensamientos humanos. Pero cuando Pablo llega y les comparte el Evangelio, les hace ver que aún en medio de todo el conocimiento que ellos tenían, tuvieron que llegar a reconocer que no sabían nada. ¿Y sabe por qué? Porque el pensamiento filosófico lo que hace es eso: llevar a la gente a pensar que ellos son lo último, que el ser humano es lo más grande que existe en el universo, que después del ser humano no hay nada, porque el pensamiento filosófico lo único que hace es apartar a la gente de creer que hay un Dios. Por eso cuando Él les dice que en medio de todo eso la gracia del Señor se manifiesta, le está diciendo: Dios tuvo misericordia de ustedes al permitirles en medio de todo su conocimiento humano llegar al conocimiento divino. ¿Se da cuenta? Hermano, hay personas para las cuales el estudiar es lo más importante, el llegar a obtener títulos es lo más importante. Pero déjeme decirle algo: los títulos sin Dios no son nada. No son nada. Hay grandes psicólogos, hay grandes médicos, hay grandes políticos. Pero ¿de qué les sirve si están sin Dios? De nada. Absolutamente de nada. Platón, Aristóteles, Descartes, todos estos hombres que fueron conocidos como grandes, no son nada sin Dios. Nada. Absolutamente nada. Por eso, yo no estoy diciendo que no sea importante estudiar. No, no es eso. Pero que el estudio no sea lo más importante para ti si ese estudio te aparta de Dios. Porque si el estudio te aparta de Dios, ¿sabe por qué? Porque no es de Dios. De nada le sirve a usted tener una pared llena de títulos si el título de hijo de Dios no está por ningún lado. ¿Se acuerda que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el mayor título que usted y yo podamos tener: ser hijos de Dios. Lo demás no sirve para nada. Usted puede tener un magíster, usted puede tener un doctorado, usted puede tener todos los estudios habidos y por haber, pero si no está el título de hijo de Dios, usted no es nadie.
Veía un programa hace unos días con Stephen Hawking. Supuestamente la mente más brillante de todo el mundo en este momento. Un tipo cuadrapléjico, postrado en una silla de ruedas, que no se puede ni siquiera mover por sí mismo. ¿Sabe quién es ese hombre delante de Dios? Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene el título de hijo de Dios. De tal forma, hermano, que usted, si tiene ese título, muéstrelo. Que se vea. Que se note. Y pórtelo orgulloso. No con orgullo, sino orgulloso. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo a los romanos les dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? ¿Y por qué creen que el Señor dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, ¿yo qué? Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre? ¿Se da cuenta? Hermano querido, lo mejor y el mayor de los títulos que usted y yo debemos mostrar es el de hijo de Dios. Cárguelo, muéstrelo, que se note, y nunca se avergüence. Eso es lo que Pablo está diciendo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido manifestada o dada en Cristo Jesús. Quiero dejarle pensando en esto. ¿Cuántas veces te has sentido avergonzado de ser hijo de Dios? Y de pronto tal vez me digas: no, ninguna. Pero ¿cuántas veces has ocultado el que eres hijo de Dios? ¿Cuántas veces te has quedado callado cuando están hablando de los hijos de Dios? ¿Cuántas veces te has escondido ante tus compañeros, vecinos, amigos, para mostrarte como hijo de Dios? Porque a veces nos preguntan: ¿y usted qué? Hoy. ¿Se volvió cristiano? Oh, hey, yo voy de vez en cuando. ¿Ya quieres el primero que llega? ¿Ya quieres de los que se rasga las vestiduras llorando y cantando? Pero afuera no eres nadie. Hermano,
porta con orgullo tu cédula de ciudadanía de hijo de Dios. Recuerda que no somos de esta tierra, que no tenemos ciudadanía permanente aquí, porque los que tienen ciudadanía permanente aquí, con esto serán destruidos. Si esa es la que te importa, entonces pórtala orgulloso. Y se lo digo como lo dijera Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, en cuya tierra habitáis, los dioses de los amorreos, de los fereceos, de los gergeseos, de los jebuseos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Piensen en esto, hermano, y recuerden: si usted es hijo, alumbre, sea luz, y sea una luz que brille, de verdad. Vamos a ver. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque nos has llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Pero queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces tal vez hemos querido opacar esa luz. Hemos querido ocultarla. Yo quiero rogarte, Señor, para que nos permitas a cada uno de nosotros portar con gozo el título de ser tus hijos. Y que lo vean. Como dice el Salmo: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Que nosotros podamos ser aquellos que anuncian los dichos de tu boca. Que nosotros seamos aquellos que donde quiera que van dan testimonio de ti. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor